hoy a proclamar el Evangelio del día de hoy. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogian. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de Jesús son clarísimas. Las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas aquí, bueno, es un chiquitín más corta que en el otro Evangelio. Hay 4 bienaventuranzas, pero bueno, son eh, esa felicidad, ese gozo del reino de los cielos vivido aquí en la tierra, y que no es fácil de comprender para el resto, ¿no? Porque felices los pobres, felices los que tienen hambre, felices los que lloran, felices los que son odiados, excluidos, insultados, proscriptos, considerados infames por creer en Dios. ¿Qué clase de felicidad nos está deseando el Señor? ¿O nos está marcando un camino de felicidad que verdaderamente, wow, uno diría, nadie quiere esto? Y no hay duda de que nadie lo quiere. O sea, la gran mayoría no comprende el mensaje, no se comprende el mensaje de la cruz, no se comprende que para entrar en la gloria, esa felicidad que uno tiene como idea hacia la cual uno camina, la que uno busca, la que uno desea, esa felicidad, eh, para llegar hay que pasar por la cruz. La puerta es la cruz. La puerta es la cruz. ¿Quién quiere ser odiado? ¿Quién quiere ser excluido? Pero eso sí, la palabra acá es algo claro y hay que destacarlo. No se trata de ser odiado por ser odiado, excluido por ser excluido, discriminado, insultado, porque eso es considerado de esa manera, tratado de esa manera a causa del Hijo del Hombre, a causa de la fe que yo digo tener en Jesús, a causa de la fe que digo tener en Jesús. Justamente ayer que no compartí el Evangelio, estaba bastante enojada, me sentía enojada, ese fue mi sentimiento, a causa de algunas cosas de las cuales me entero que no sabía, de cosas que se habían hablado de mí en un lugar, me ensuciaron el nombre, me dijeron calumnias, cosas que únicamente personas ignorantes, porque esa es la verdad, no en el mal sentido, no para tratarlas mal, sino ignorantes. Lo que significa, ¿qué significa la palabra ignorante?
significa que ignora algo, no sabe algo. En ese sentido lo digo. Personas ignorantes. ¿Y qué es lo que no saben? Es como los que no tienen fe. ¿Cómo lo llama María? Aquellos que todavía no conocen el amor de Dios. No saben porque no conocen el amor de Dios. Pasa que, ¿cómo haces explicar a alguien una experiencia cuando toda tu vida la has rechazado? Porque has sido envidioso, porque has sido celoso, porque has sido malo, porque tuviste verdaderamente malos sentimientos y los sigues teniendo y los alimentaste. Cuando de alguna manera uno se lava la boca hablando de ser un buen, o diciéndose ser un buen cristiano, pero no tiene idea de lo que es sufrir o llorar por una cruz, o llevar una cruz, o expulsarla o patearla toda vez que aparezca una, porque la buscamos sacar como sea. ¿Cómo se hace explicar que en realidad ese es el camino que quiere Jesús cuando están totalmente cerrados? No solamente en el corazón, sino en tu intelecto, en el intelecto. Hay una cerrazón total. Corazones de piedra, corazones que excluyen de sus vidas todo tipo de sufrimiento. No voy a juzgar por qué, porque no me corresponde a mí. Yo no quiero aquí juzgar a nadie, ni mucho. Ay, no me digas. Bien. En realidad de lo que me muestra como que no tengo internet, no sé, bueno, se restauró. Bien. Uno de lo que en realidad debería tener conciencia es de que Dios no es alguien o algo a quien voy a ver para cumplir con él un domingo a la misa. O que digo, ay, me voy a poner a dar catequesis. Entonces, sirvo a mi Señor. Sí, a mi Señor, no sé si lo dirán así. Así sirvo a este Dios, a este Dios. Con eso me quedo tranquilo de conciencia. Y después me transformo en una víbora, más o menos, parecido, o algo parecido. Eh, o doy antitestimonios totales, o predico cualquier cosa, todo aquello que no me conviene, que no me gusta, que no creo. Hoy el relativismo está a la orden del día. El relativismo, cualquier cosa digo. Interpreto el Evangelio como se me da la gana. Y si de repente el Evangelio, porque la cruz se rechaza, me da cosa, por ejemplo, muchos hermanos que tratan de combatir la pobreza, haciendo que los pobres odien a los ricos, a los que tienen. Y me da gracia. Me acuerdo que en una oportunidad un sacerdote en una misa, después este sacerdote deja el ministerio, pero recuerdo muy bien que cuando yo digo los que no tienen, no son únicamente porque él hacía una homilía interactuada, o sea, era él, era la gente, la asamblea que respondía a las preguntas que hacía o la participación, él daba participación a la gente para la homilía. Entonces iba construyendo su homilía, la interpretación del Evangelio, la comprensión del Evangelio, bueno, con la gente. Entonces yo digo, sí, pero los pobres no son solamente los pobres, sino que también tenemos que considerar a aquellos que no conocen a Dios. Y me para de una manera, no, 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 si vamos a venir con eso, eso fue, y lo estoy haciendo suavecito, lo estoy tratando de explicar, si vamos a venir con eso, estamos siempre en la misma y hay que la pobreza del conocimiento de Dios no era considerada pobreza, era únicamente la pobreza material la que contaba.
únicamente la pobreza material. Yo estoy de acuerdo, totalmente estoy de acuerdo, en que todos los que tienen un poquito de más, algo que les sobre, o que no les sobre, pero que quieran hacer caridad. Hablo de lo que les sobra porque hay gente que tiene mucho. Hay gente que tiene mucho. Y hay mucha gente que tiene mucha hambre. Tiene muchas necesidades. Muchas. Entonces, a aquel que le sobra un chiquitín, o mucho, la palabra dice, es muy clara al respecto. Y si veo a un hermano tirado, o a alguien que está tirado viviendo verdaderamente un infierno de esta vida, es mi obligación, mi deber de amor ayudarlo. No puedo ver a un ser humano, porque hay veces que se atienden mejor a los perros, a los gatos y a todo animal que ande sobre esta tierra que a un ser humano. Y el ser humano si hace algo, no, a este no lo vamos a ayudar porque mira lo que hizo, porque mira lo otro. Esto sucede muchísimo. Este tira las cosas, vos le das algo y te lo tira en la esquina. Este otro, son unos resentidos, esos. Y empieza la idea de lo que tienen, de esa gente. Resulta ser que esta gente tiene una historia, tiene tantas cosas que arrastran, una cruz tremenda, y así como hay cegueras, ¿sí? Espirituales, psicológicas, no pueden ver otra realidad, no pueden ver sus necesidades, son tan grandes a veces, son tan grandes que no pueden ver otra cosa, no la pueden ver, no la pueden ver. Y los cristianos que deberíamos ayudar y que tenemos el deber moral y un deber de amor, de decir es otro ser humano, es parte de este cuerpo místico de Cristo al cual pertenecemos por el bautismo. Mi hermano es una prolongación de mí, somos todos, formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, mucho más grande que nosotros mismos. Somos parte de un solo cuerpo. Yo no termino en mí. Mi, soy una partecita de ese cuerpo, pero entonces el otro también es parte del cuerpo, entonces yo no termino en mí. Es como que me prolongo en el hermano. Entonces, si yo veo a alguien que está sufriendo cualquier tipo de necesidad y no hago absolutamente nada, en realidad es a mí misma por quien no estoy haciendo absolutamente nada. Y uno podría decir entonces, ¿qué pasa con esto del amor? No amás al hermano, obviamente que tampoco te amás a vos misma o a vos mismo. Visiones cerradas, cegueras declaradas. ¿Cómo voy a comprender entonces lo que es la cruz y cuál es la felicidad de la cual nos hablan las bienaventuranzas? Con respecto a lo que decía recién de ver a la misma iglesia, sectores de la iglesia, en el cual promueven verdaderamente, he visto a personas eh, muy comprometidas con su vida de fe, con investidas o revestidas de Cristo, que le dicen al que tiene son gorilas, los que tienen son gorilas, gorilas no sé cuánto. Transformar un templo, por ejemplo, en un lugar de acto político, un templo, en donde está la Eucaristía, pero la Eucaristía tiene menos valor que el candidato a gobernador. Qué triste tantas cosas, qué triste tantas cosas que vemos
que qué triste que es ver cómo se vive la fe en este momento y las confusiones y cómo van llegando a nuestra mente ese tipo de confusión dentro de toda la problemática que hay hoy y la crisis que hay dentro de la iglesia y los ataques de Satanás a la iglesia, en donde el primero que no quiere que se valore la cruz es el mismo enemigo de Dios y de las almas y que tiene sus agentes humanos dentro de la misma iglesia y o fuera de la iglesia, pero que atacan continuamente a nuestros pastores, a los laicos comprometidos, a los que no se comprometen, no, porque ya los tiene donde quiere, pero ya los tienen a donde quiere Él, o sea, haciendo nada y cumpliendo únicamente. En un cumplimiento donde se dice donde cumplo o cuando cumplo miento. Porque el cumplimiento sin espíritu es una mentira, es una falsedad total. Y ver cómo el enemigo hace de las suyas dentro de la iglesia, porque ellos verdaderamente tienen sus agentes humanos dentro y fuera de la iglesia, y estamos hablando de masonería, estamos hablando de brujas, de satánicos, de un montón de agentes humanos que trabajan para el mal y acechan la vida, están al acecho de la vida de los que quieren llevar una vida de fe íntegra. Trabajan con control mental, por ejemplo, y si una persona antes quería tomar su cruz, de repente se le cambia la idea. O de repente a la cruz la ve como algo innecesario, que Dios te quiere feliz, te cambian las ideas, porque el control mental hace ese tipo de cosas. Porque nuestro cuerpo tiene límites. Lo que pasa es que hay tantas cosas que no se saben, pero alguien alguna vez tendrá que decirnos para prepararnos para esta lucha que va mucho más allá de las apariencias, de lo perceptible con los sentidos, de lo que puedo ver, de lo que puedo escuchar, va mucho más allá, mucho más allá. Entonces nos encontramos con que te están trabajando mentalmente y de repente un día pensás de una manera, lo vas comprendiendo y al otro día se te cambió toda la idea. Entonces, de repente una persona era muy devota de ir todos los días a misa y otro día dice, no hace falta ir todos los días a misa. ¿Para qué voy a ir todos los días a misa? Con que vaya el domingo está bien. Y después llega el domingo y dice, ¿y para qué voy a ir el domingo? Y hoy nos encontramos con una sociedad o gente en el mundo en el cual no comparte tu idea de Jesús y tienen argumentos muy firmes. Yo me acuerdo que tuve que dejar, cuando había empezado psicología, que me encanta, me apasiona esa carrera, pero la primera vez que la empecé, estaba tan bien armado el argumento anticristiano, tan bien armado, con estudios, con esto, con aquello, desde la sociología, qué sé yo, de tantas cosas, de todo, todas las armas de la ciencia usadas para combatir la fe de los cristianos, todo. Y tuve que, antes de que me laven la cabeza, yo dije, no, pero yo la experiencia que tuve a los 10 años, gracias Señor, que fue la que me sostuvo. Dije, yo eso no lo puedo negar, porque lo que estaban diciendo ellos tenía apariencia de verdad. Digo, pero mi experiencia no la puedo negar. Entonces me di cuenta que no estaba combatiendo con una idea. Jesús no es una idea. Jesús es una persona con la cual tengo una experiencia, un vínculo real. Y eso es lo que no entienden.
Hoy, por ejemplo, hablaba con una persona, ¿no? Y me decían, pero ¿cómo podés creer en esto si esto no existe? ¿Y quién te dice a vos que no existe? No, no existe. La palabra de Dios dice tal cosa, tal cosa, tal otra. No existe. La Virgen María, me hablaban de la Virgen María. ¿Cómo que no existe? Anda al Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, primera parte, capítulo 1, no me acuerdo, María orando con los apóstoles. Evangelio de Lucas, al principio nomás. ¿Cómo que no existe? Sí, bueno, pero era una mujer cualquiera, como vos y como yo. ¿Estás segura que el Dios del cielo y de la tierra, seguro, estás seguro que el Dios del cielo y de la tierra, ¿m? El Dios del cielo y de la tierra en su santidad va a venir a un cuerpo impuro de pecado? ¿Cómo podría ser eso? No es posible. No puede estar el bien y el mal mezclados. No puede el agua y el aceite mezclarse. No se mezclan. Tenía que ser alguien sin pecado, purísimo. Y esa fue María. ¿Cómo que no existe? Pero ¿cómo le haces entender algo a alguien que no tiene experiencia, María? ¿Cómo puedo juzgar a una persona que no tuvo la experiencia? No te entienden ni lo van a entender. ¿Cómo explicarlo? En ese momento, lo único que pude decir eso, no pude explicar más nada. Entonces lo único que dije, mira, yo no voy a cambiar mi idea, porque no hablo de ideas, hablo de experiencias y vos no me vas a entender en este momento, porque no has tenido la misma experiencia. Yo te puedo hablar todo el día, vos, y vos me vas a decir todo el día, esas son imaginaciones tuyas, o eso no lo dice la Biblia, o eso no dice el que sabe, qué sé yo, el de la religión de la otra persona. No lo dice así, no lo comprenden así, no lo interpretan así. Entonces, qué difícil que es hablar de religión, qué difícil que es hablar de religión, de ideas religiosas, cuando queremos hablar desde las ideas, desde lo intelectual, desde la razón y no desde la experiencia. Entonces, como me pasó en un momento, cuando empecé a estudiar psicología y dejé, porque elegí defender mi fe y empezar a obtener respuestas a todo eso que estaban planteando, que después las comprendí perfectamente. Después las comprendí perfectamente y ahí retomé el estudio, ya sabiendo muy bien cómo responder y sabiendo en qué cátedra me iba a encontrar con esto, con esto, con aquello, con lo otro. Lamentablemente no la pude seguir porque tenía que trabajar, atender a mis niñas o dejar de estudiar o estudiar. Entonces nunca la pude terminar y es una deuda pendiente que tengo conmigo, pero eso va más allá. Seguir el camino de la cruz no es otra cosa más que seguir el camino de Cristo, porque el primero que fue humillado, el primero que no tuvo ni dónde recostar su cabeza en su vida pública, el primero que lloró por nosotros amargamente, que sufrió horrores, el primero ha sido el Señor, el primero que fue discriminado y excluido de su mismo pueblo, el primero. Él fue el primero en todo, Él nos antecedió en todo, Él abrió el camino para nosotros, el camino de la cruz para nosotros, para hacernos cargo de nuestros pecados y ser redimidos, y ser en ese camino de la cruz purificados, transformados, y pueda desde esa transformación que es a la que te lleva ese camino de la cruz, convertirte, que vaya muriendo el ser carnal y vaya naciendo el ser espiritual, el del resucitado en nosotros. Es pasar por la cruz, morir a mi yo, al mundo, a la carne y al pecado, para poder comprender que en esa muerte que es dolorosa, ¿m? Es dolorosa,
pueda renacer mi ser espiritual que me llena de vida y vida en abundancia. Pero eso es una experiencia, es una experiencia. Hay de ustedes, dice también, cuando todos los elogien, un poco lo que me había pasado ayer, que no fui elogiada, fui calumniada. Un poco más, ni que hubiese sido integrante de una secta. Bueno, ayer lloraba, hoy me alegro. Me pasó muchas veces eso, muchísimas veces, no es la primera vez. Y siempre elegí el camino en el que estoy, siempre. Y aquí estoy. Y si yo tuviera que decir que eso me llenó de amargura, mi testimonio, mi experiencia, no es justamente una experiencia de amargura. El Señor me hace feliz. Yo lo único que puedo hacer es orar, como hacemos siempre, para que esta experiencia de gozo, de felicidad, es es una belleza sentir que estoy tan segura en la vida, no porque tenga seguridad material, porque no la tengo. Me siento segura en la vida, no porque sea la más elogiada, no porque sea la más, no. Porque tengo a Jesús conmigo y mi experiencia de Dios es real, es experiencia. No creo en una idea, no creo en una idea. Lo único que le puedo decir a aquel que me está escuchando y que no me comprende es esto, invítalo a Jesús a ser parte de tu vida. Yo no hay idea, no hay palabra que te pueda decir, que te pueda convencer si no lo vivís. Pero a Jesús, cuando se lo llama, cuando hay un verdadero interés en conocerlo, Él viene, Él se acerca, Él se da a conocer. Y cuando te encontraste con Él, te aseguro, testimonio de todos los santos del cielo y de todos los que han creído en Jesús de verdad, no te separas nunca más de Él. Porque el mundo a veces cree que uno cree por locura, sí, locura de amor. No te separas más de Él. Una vez que lo conociste, que tuviste la experiencia de Él, no te separas más de Él. Y no puedo decirte más nada. Proba. Amén.